último dato es si ha existido el año pasado, si se ha reunido, porque una cosa es que exista y otra cosa es que funcione. Entonces, puede existir, y ustedes me dicen sí, porque la normativa del Estado creó un instituto o creó un consejo vecinal. Pero la verdad que en el año 2009 nunca se juntó, nunca se convocó y las decisiones las tomó nada más que el gobernador en su soledad con su gabinete. Perfecto, es lo que queremos saber, que existe o no existe, y si existe, si funciona o no funciona. Y si alguno de estos no existe, pero les surge otra denominación u otra organización que ustedes identifiquen parecido a lo que estemos hablando, manden un mail y digan, en mi estado me parece que lo que tú llamas juntas vecinales, nosotros llamamos de esta manera. Investigamos y vemos si responde al indicador, y si es eso, lo único que vamos a pedir es, perfecto, ¿existe? Sí. ¿Se junta? No, bueno, lo ponemos. Es nada más que eso. Y esto, yo sé que quizás van a tener que investigar un poquito más. Esto quizás uno no es que lo sabe de memoria y decir, ah, sí, yo del Estado sé perfectamente. Quizás van a tener que bucear. Y acá, lamentablemente, no les voy a poder dar la página exacta que vayan a buscar la información, porque ustedes son los que nos tienen que enseñar a nosotros un poquito más de la realidad del Estado. Es uno de los indicadores que quizás un poquito más de trabajo les va a llevar. Después bien, sí. Bueno, en Veracruz se ocupan, que hacen un día de participación ciudadana. Bueno, lo que sí nos pones es si eso está contemplado por normativa, digamos, si está por ley, y qué función tiene, digamos, contarnos un poquito como para entender de lo que se trata, y ahí te damos el ok de decir, bueno, agrégalo pon una celda más en la planilla y agrega eso y lo tomamos como dato de tu estado, ¿sí? Vamos a hablar del componente de accountability, que es un indicador compuesto, cuyo primer indicador es la elección de los jueces del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo un poquito en el perfil de que nos dijeran cuántos magistrados habían y de ellos cuántas mujeres eran magistrados? Y ahora lo que le vamos a preguntar es ¿cómo se eligen los magistrados? Y esto está en la Constitución del Estado. Ustedes lean la Constitución cuando dice del Poder Judicial, y ahí dice, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas está conformado por una corte, los magistrados de la corte serán seleccionados por o de la siguiente manera. Ese artículo es el que tienen que copiar y pegar en esta celda. ¿Por qué? Hay muchas maneras de elegir los jueces. Hay maneras, la más democrática es donde participen los dos poderes que le siguen, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y que también participe el Colegio de la Magistratura o de la Judicatura, depende cómo se llame en el Estado. Hay maneras un poco más aristocráticas, que es que lo elija nada más que el gobernador, o que lo elija el Congreso, pero con una terna presentada por el gobernador. Digamos, es lo que tenemos que entender. Si los jueces que están allí en esa Corte Suprema, y ya no nos importa si son mujeres o varones, son elegidos lo más democráticamente posible. Nos está hablando de una justicia independiente, pero independiente en serio. Yo voy a ser independiente si mi posibilidad de estar en un lugar no va a depender de una decisión política. Eso me va a dar mayor posibilidad de, si tengo que juzgar con equidad y juzgar libremente. Es difícil, es utópico, porque todos vivimos en sociedades muy complejas donde estamos entrelazados y uno nos va llevando a lo otro, pero es importante que este dato esté lo que dice la Constitución o la ley que instrumentó la normativa. Es lo único que les pedimos. El defensor del pueblo, que yo sé que en algunos estados
Por ejemplo, se llama la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Aguascalientes, o en Baja California la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, digamos. Si ustedes van al portal de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las comisiones, ahí están todos los defensores del pueblo, por llamarlo de una manera única, de cada estado. ¿Y qué nos interesa saber? Si lo tienen y, en la medida de lo posible, la cantidad de presentaciones, que son las denuncias o quejas que ha trabajado ese defensor durante el año 2009. Eso, en general, no tiene publicidad en la web. A veces eso no se transparenta como se debería, pero es fácil. El defensor o el procurador o el presidente de la comisión tiene la obligación de dar esa información. ¿Cómo trabaja? En su informe en general anual 2009 figura: hemos trabajado 4.000 quejas, de las cuales solucionamos 700 y las otras están distribuidas. Bueno, ese es el dato que tienen que poner. Si existe o no existe. Y si existe, ¿cómo trabaja o cómo ha trabajado en el año 2009? Siguiente indicador: mecanismos existentes y utilizados de democracia directa para la expresión ciudadana. ¿Qué son? Plebiscito, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato o alguno que sugieran ustedes que tengan la normativa del Estado. Lo mismo de siempre. ¿Existe? Sí o no. Y si existe, si se aplicó en 2008 o 2009 y en un parrafito muy breve el motivo de la aplicación. Pero fundamentalmente si existe y si funciona. En América Latina, y México no escapa a esta generalidad, somos artífices y compradores de cuanto instituto democrático nos venden. El ombudsman, hagamos plebiscito, hagamos consulta popular, la junta vecinal, el presupuesto participativo. Todos compramos cuanto inventan en Suecia, apliquémoslo en los países de América Latina y seguramente vamos a tener mejor democracia. Yo no estoy convencida de eso, y los que hacemos el índice de desarrollo democrático tampoco. Para que sirva, tiene que funcionar, y tiene que tener un sentido de funcionamiento, y no tiene que ser nada más que un conjunto de hombres que cobran un buen dinero y tienen el sello de decir: yo soy el procurador y protejo los derechos humanos de mi estado. ¿Y cómo lo proteges? ¿Dónde está el trabajo que estás haciendo? Y esto es un poco de lo que queremos. Nosotros no sé si queremos muchas instituciones democráticas, no importa la cantidad, pero que funcionen bien y que la sociedad vea los resultados. Y los resultados son que si a mí me afectaron mi derecho, yo tenga alguien a quien referenciarme, y que ese alguien, de donde le pagamos de nuestros impuestos su salario, trabaje y se esfuerce y haga de todo para que ese derecho vulnerado no vuelva a ser vulnerado nunca más. Y esto es lo que el índice tiene que medir, y le tenemos que decir a los que formamos parte de cada uno de los estados, decirnos: esto es lo que somos, y en qué podemos trabajar, y en qué podemos mejorar, y qué institución tenemos que moverle un poco el piso de alguna manera. Existencia y desempeño de órganos de control externo. Esto también tiene que ver con un poco el corazón institucional del Estado. Puede ser la que se llame Auditoría General del Estado o Auditoría Superior del Estado, digamos, son órganos de control externo del Poder Ejecutivo del Estado. Lo existen en general en todos los estados. Esto tienen que bucear en la propia Constitución, y ahí van a ver el órgano de fiscalización, se llaman. Y lo mismo, nos tienen que decir si existen o no existen, y si presenta informes periódicos de evaluación o de auditoría al Poder Legislativo, porque en general estos órganos dependen del Poder Legislativo porque auditan al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo audito pero nunca presento un informe, está muy bien que exista, pero el trabajo es lo que nos importa, el resultado final. Condiciones para el ejercicio de una prensa libre. Acá van a ver dos indicadores. Por un lado se les va a preguntar el valor del índice de libertad de prensa. No lo tomen en cuenta. Les pido por favor
que eso ustedes no van a encontrar el dato.